Buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro tema de perfiles de flujo. Me van a confirmar si se ve la pantalla. ¿Se ve, verdad? Bueno, en el último tema que habíamos quedado ha sido los perfiles de flujo. Hemos sabido cómo elaborar o deducir la ecuación de Bres, y en base a la ecuación de Bres hemos aprendido a identificar cuándo un perfil de flujo disminuye de tirante y cuándo un perfil de flujo aumenta de tirante, ya que estamos hablando de perfiles de flujo gradualmente variados que varían sus tirantes en función del espacio. Es muy importante definir eso y entender ese concepto. ¿Tuvieran alguna duda respecto al concepto que hemos aprendido en la anterior clase sobre el comportamiento de los perfiles de flujo? Si no hay ninguna duda, entonces vamos a ver un poco más cómo podemos describir el comportamiento del perfil de flujo, porque no es solo eso, no es solo de que el perfil de flujo va a ir disminuyendo y va a ir aumentando, hay otras características que son muy importantes, y a lo que se quiere llegar, o a lo que nosotros queremos llegar, es a poder identificar qué perfiles de flujo posibles se van a dar dentro de un tramo de canal, ¿no? En varios tramos de canal o en alguna configuración de canal con puerta, de acuerdo al concepto y no con los cálculos, ¿no? Porque los cálculos nos van a dar los perfiles de flujo, pero si no entendemos cómo se forman, cómo van a comportarse, entonces básicamente podemos cometer errores en los cálculos y errores que son muy fuertes. ¿Por qué? Porque para poder calcular perfiles de flujo se utilizan métodos matemáticos. No es tan fácil calcular perfiles de flujo. Y, y los métodos de matemáticos generalmente tienen errores en ciertas circunstancias. Y por eso es que es importante para nosotros poder definir cómo es el comportamiento de un perfil de flujo, ¿no? Así que voy a anotar la ecuación de Bres. Ahora un cachito voy a conectar. Un momento. Ya, a ver. Ya. Entonces, de la ecuación de Bres teníamos esta relación. Diferencial de H sobre diferencial de S es igual a la pendiente del canal menos la pendiente de la energía dividido entre el coseno de tita menos el número de Fruit. Sabíamos de que porque en una de los criterios que tenemos que asumirnos para poder elaborar lo que es esta ecuación de Bres, que es que el ángulo de nuestro canal tiene que ser menor a 10 grados, este coseno de tita básicamente va a ser igual a 1, porque un coseno de un ángulo muy pequeño es igual a 1. Y tenemos el número de Fruit, y aquí arriba la pendiente del canal menos la pendiente de la pérdida de energía. Listo, ¿ya? Entonces, ahora algo que tal vez muchos se han dado cuenta al momento de realizar lo que eran los perfiles de flujo, ¿no? Hemos justamente clasificado los perfiles de flujo, era lo siguiente. Cuando yo lo dibujaba, dibujaba de esta manera. En este caso, y quiero que ustedes participen también, porque de esa manera eh, igual vamos aprendiendo juntos, ¿no? Tenemos un tirante crítico por debajo de un tirante normal. Entonces, a ver chicos, alguno que me responda qué condición o bueno, qué tipo de perfil de flujo se formaría clasificando de acuerdo a la pendiente en este lugar, en este canal. ¿Cómo se llamaría el perfil de flujo?
¿Cómo se llamaría el perfil de flujo con estas características? ¿Se me escucha o no se me escucha? Pues yo no les escucho a ustedes. También puede ser. ¿Se me escucha, chicos? Mariel, ¿se me escucha? Escucha, Oxy. Sí, sí, sí se escucha. Está bien. Ya, entonces, a ver, Mariel Rodríguez, ¿cómo se llama este perfil de flujo que se formaría en este canal? ¿Tienes una idea, Mariel? No, no sé. Ya. Repite. A ver, vamos a ver otro compañero. Es muy importante que entiendan justamente cómo se llaman los perfiles de flujo. A ver, Isabel Vargas, ¿cómo se llamaría? Perdona, sí, a ver, es un flujo laminar. Ya, no, flujo laminar, no sabemos, ¿no? A eso no se refiere la pregunta. Justamente al momento de llamar perfiles de flujo en la anterior clase habíamos clasificado de acuerdo a su pendiente. ¿Cuáles eran los perfiles de flujo de acuerdo a la pendiente? Entonces aquí vamos a anotar. De acuerdo a su pendiente, para volver a repetir en caso de que no me hayan comprendido del todo, de acuerdo a la pendiente teníamos los siguientes perfiles de flujo. Tipo M, se deben acordar, que es, viene del inglés mild, que también tiene significado suave en español, pendiente suave, ¿ya? Pero se le llama tipo M. Luego tenemos también perfiles de pendiente fuerte, y al perfil de pendiente fuerte se le conoce con una letra S. Este es un perfil de pendiente fuerte. ¿Y por qué es S? Porque es steep. En inglés, steep. Tenemos otro perfil de flujo que es según su pendiente, que es el A. ¿Y el A de qué viene? De adverso. Adverso. Por último tenemos el perfil tipo C y el perfil tipo H. Estos son los 5 tipos de perfiles que tenemos. ¿De qué viene el perfil tipo C? De perfil crítico. Saltar aquí arriba. ¿Y de qué viene el perfil tipo H? Vamos a poner una flechita. Es de perfil horizontal. Listo, entonces sabemos de que tenemos estos 5 tipos de perfiles y cómo los identificamos. Muy fácil. Tenemos que ver justamente de un canal, y estas son las cosas que ustedes ya han aprendido en el primer parcial. Tenemos que saber calcular primero la altura normal y luego la altura crítica. Eso es lo primero. Dentro del cálculo de un perfil de flujo, ¿no? El cálculo de un perfil, y esto para adelantarles, como primer paso, el primer paso va a ser identificar lo que es la altura normal y la altura crítica, ¿no? Tenemos que hallar estos dos tirantes. El tirante normal, que puede ser hallado con la ecuación de Manning, ¿no? Esto es el radio hidráulico a la 2/3 por el área y por la pendiente a la 1/2. Y tenemos como segundo paso, bueno, sí, hallar el tirante crítico, ¿no? Y el tirante crítico, ¿de dónde lo hallamos? De la ecuación de Freud, ¿no? Y la ecuación de Freud va a ser caudal al cuadrado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. Esa es la ecuación de Freud. Y se tiene que igualar a 1 para que tengamos la condición crítica, porque cuando Freud es igual a 1 es la condición crítica, ¿no? Entonces, esos son los dos primeros pasos. ¿Y para qué nos sirven? Pues para identificar. El fin de hallar estos dos tirantes es para identificar qué perfil de flujo es, ¿no?
Vamos a identificar el perfil. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo identificamos el perfil de flujo? Tenemos que analizar los dos tirantes. Y para analizar estos dos tirantes, a lo que me refiero es que si el tirante normal es mayor que el tirante crítico, se va a tratar de un tipo de perfil tipo M. Si el tirante crítico es mayor que el tirante normal, se va a tratar de un perfil tipo S. ¿Ya? Luego, si el tirante crítico es igual que el tirante normal, vamos a ponerle con colores. Se va a tratar de un perfil tipo C. ¿Ya? Y si el tirante crítico, no, ahora en el caso de estos dos otros perfiles, ¿no? Porque aquí, como pueden ver, tenemos los tres, ya hemos definido cómo los hallamos, pero faltan dos. Falta el tirante, bueno, el tipo horizontal y el tipo adverso. ¿Cómo los identificamos? El tipo horizontal y el adverso. El horizontal es aquel canal donde su pendiente SO es igual a 0. Entonces ahí vamos a tener un canal horizontal. Y después, para identificar el tipo adverso, también tiene que ver con la pendiente. La pendiente va a ser un número negativo. Va a ser negativo. Y aquí vamos a tener un perfil tipo A de adverso. ¿Ya? Bueno, esos son los 5 perfiles de flujo que se van a formar. ¿Ok? Y dentro de estos 5 perfiles de flujo, en este caso, bueno, ya sabríamos de qué tipos de flujo, de perfil de flujo se trataría. Sería un tipo M. ¿Ya? Y como es un perfil tipo M, van a disculpar, no sé qué les pasa a mis perritos, ¿ya? Como es un perfil tipo M, ¿qué vamos a tener? Generalmente los perfiles tipo M son dependientes suave, ¿ya? Y como son dependientes suaves, se va a dar en mayor predominancia lo que son el caso de un flujo subcrítico, ¿ya? ¿Y por qué un flujo subcrítico? Bueno, hemos aprendido de que los flujos subcríticos son flujos calmados, ¿no? Y bueno, se pueden dar una idea. Con pendientes suaves, generalmente el tirante tiende a aumentar en vez de disminuir. Y al aumentar el tirante, si tenemos un tirante muy grande, este tirante va a tender a ser lento y no a ser un flujo rápido, ¿no? Entonces, en este perfil tipo M vamos a tener dos perfiles de flujo en las tres secciones que se nos está formando. Dos perfiles tipo subcrítico, que va a ser este perfil que va a llegar a la altura normal asintóticamente, y este otro perfil. Ambos perfiles de flujo son perfiles subcríticos, ¿ya? ¿Y por qué son perfiles subcríticos? ¿Alguien se da una idea del por qué son perfiles subcríticos? Y solo con la gráfica, ¿cómo podrían ustedes identificar que son perfiles subcríticos? ¿Me pueden responder eso? Bueno, hasta que piensen, en un momento, voy a botar a los perros que están molestando a mis perros. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Por
qué razón los perfiles que estoy dibujando son perfiles subcríticos? A ver, Eileen Morelia, ¿me podrías responder? ¿Te encuentras presente en clase? ¿De qué manera ustedes pueden identificar que son perfiles subcríticos solamente con la gráfica? Eileen Morelia, ¿estás en clase? Cristian Álvaro, Sí, Oxy. ¿por qué? ¿Cómo te podrías tú dar cuenta que son perfiles subcríticos solamente mirando la gráfica? ¿Altura normal o Disculpa, no te escuché. por la altura normal? Ya que tiene la altura normal. Eh, Porque un subcrítico es una pendiente baja, tipo... Ya, pero por Bueno, ejemplo, sí, te voy a explicar, ¿ya? Vamos a aclarar eso más. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que estos perfiles de flujo que se van a formar son perfiles subcríticos? Lo único que tenemos que analizar es lo siguiente. Todos estos puntos que van formando un perfil de flujo, lo voy a ir poniendo con una X, que vamos a nosotros en realidad calcular con un método numérico, todos estos puntos van a formar esta curva, ¿no? Todos estos puntos representan a un tirante que va variando en función de el espacio, y eso es lo que representa un flujo gradualmente variado, ¿verdad? Todos representan un tirante, ¿ya? ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de que desde que este perfil de flujo es un perfil subcrítico? Simplemente que viendo que el tirante este azul que se está formando va a ser mayor que el tirante crítico. Eso es lo único que me tengo que fijar. Y como pueden ver que va a ser mayor que el tirante crítico, entonces se va a tratar de un perfil subcrítico, ¿no? Y pueden verificarlo. Cualquier tirante que sea mayor al tirante crítico, y si ustedes calculan el número de Fruit, y esto ya lo habíamos calculado en el primer parcial, van a ver que el número de Fruit va a salir menor que 1, que es lo que significa que va a ser subcrítico, ¿no? Y de la misma manera en este otro perfil que sería un perfil M1, ¿no? Habíamos también no solo clasificado los perfiles de flujo de acuerdo a la pendiente que sería MS, A, C, ¿no? También habíamos definido de que estas tres secciones que se forman dentro de un perfil de flujo también le dan el nombre al perfil de flujo. ¿Por qué? Porque dependiendo de en qué zona se encuentran estos tirantes azules que estoy formando, podemos clasificar el perfil de flujo como un M1, como un M2, ¿no? Y en el caso de este que es un perfil de flujo tipo M, les había dicho que se van a formar dos perfiles de flujo subcríticos, pero no solo se van a formar perfiles subcríticos en el caso de un perfil tipo M, también se va a formar perfiles supercríticos, ¿no? Entonces, con un perfil supercrítico me refiero a la zona 3. Entonces, en la zona 3 va a venir un perfil de flujo y va a llegar a lo que es el tirante crítico. Generalmente perpendicularmente, y les voy a explicar por qué perpendicularmente, pero lo que yo quiero que entiendan es, ¿no?, que también se va a formar un perfil, y en este caso que va a ser supercrítico. ¿Y por qué va a ser supercrítico? Porque todos estos tirantes que se están formando aquí en este perfil son menores al tirante crítico. Entonces, como son menores al tirante crítico, se va a tratar de un perfil súper, ¿no? Entonces, esta es la manera, el comportamiento que van a tener estos perfiles de flujo, ¿no? Ya habíamos visto por qué razón, por ejemplo, aquí este perfil M1 aumenta de tirante en la zona 1
y en la zona 3 también el M3 aumenta de tirante, y en la zona 2 disminuye de tirante. Lo hemos analizado en la anterior clase, ¿no? Y siempre va a pasar eso, ¿no? No solo en el perfil tipo M, sino también el perfil tipo S, siempre va a haber de que en la zona 1 y en la zona 3 el perfil va a ir aumentando de tirante, y en la zona 2 va a disminuir de tirante. Entonces, eso es lo que se tienen que aprender de memoria. Ahora, si analizamos el caso de un perfil tipo, vamos a dibujarlo, un tipo S, que sería básicamente aumentar mi pendiente de manera que el tirante que era crítico quede por encima del tirante normal. ¿Ya? Entonces tenemos esta condición, y aquí, ¿cómo podemos nosotros identificar a nuestros perfiles de flujo? De la siguiente manera. Bueno, y esto yo ya de acuerdo a lo que les he explicado hace un momento, ¿qué tipos de perfiles se formarían en la zona 1? Sería un perfil subcrítico, un perfil supercrítico en la zona 1. ¿Y cómo se llamaría? A ver, Crítico. perfil crítico, dice. Por encima de la zona 1 no sería crítico, ¿no? Subcrítico, sí. Subcrítico, ¿ya? ¿Por qué es un perfil subcrítico? Porque es mayor que el tirante crítico, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué nombre tendría? M1. M1 no es M1. Ese. S1, ¿no? Perfecto. Entonces sería un perfil S1 el que se formaría aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el comportamiento de este perfil que se formaría? ¿Iría disminuyendo de tirante o aumentando de tirante? Aumentando. Aumentando, ¿no? En la zona 1 siempre va a aumentar de tirante. Entonces, ahora esto que ustedes les voy a explicar dentro de un momento, ¿no? Cómo se formaría este flujo, iría aumentando, pero partiría del tirante crítico perpendicularmente en el caso de un S1, ¿no? Hasta llegar a la condición de borde. Estas condiciones de borde, que las vamos a explicar más adelante, son, como lo dice, ¿no? Condición de borde es como un punto pivote, puede ser una altura del reservorio, o si no, un tirante de agua por encima de un vertedero, ya es una condición de borde. Eso lo vamos a entender más adelante a más detalle, ¿no? Pero lo que yo quiero que comprendan es eso. Se va a formar un perfil tipo S1, va a ir aumentando de tirante y va a ser un perfil subcrítico, ¿ya? Entonces tendríamos un perfil subcrítico. Ahora, este de abajo, ¿cómo se llamaría? Supercrítico. Dime. Supercrítico o Supercrítico, ¿no? Sí, supercrítico. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué nombre tendría? S2. S2. Listo. Entonces tenemos un perfil tipo S2, ¿ya? Y el comportamiento del flujo disminuiría o aumentaría de tirante. Disminuye. Disminuye. Y va a disminuir de la siguiente manera. Va a partir del tirante crítico y va a ir disminuyendo hasta llegar a la altura normal asintóticamente. ¿Ya? Entonces, este va a ser el perfil que se va a presentar. Ya, entonces por último tendríamos este perfil S3, ¿no? Que sería un perfil súper crítico porque es menor, los tirantes que van a formarse en esta zona 3 van a ser menores que las del tirante crítico, entonces van a ser súper críticas, y el comportamiento del perfil de flujo va a ser igual que en el caso de la zona 1, va a ir aumentando de tirante, ¿no? Entonces vamos a partir de una condición de borde y va a ir aumentando de tirante hasta llegar al tirante normal, ¿ya? Entonces ese es el perfil de flujo que se formaría y sería un S3. Ok, entonces de la misma manera se puede analizar para el caso de adverso, pero justamente en el caso de un canal adverso tenemos algo distinto, ¿ya? Que lo vamos a ver
más adelante, pero les voy a ir adelantando. En un canal tipo adverso, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar va a ser lo siguiente. A ver, no está bien dibujado. Tenemos una pendiente negativa. Y tenemos un tirante crítico. Tirante crítico siempre se va a formar porque el tirante crítico depende únicamente de la condición geométrica del canal y del caudal. No depende de otra cosa, pero hay algo que sí depende de otra condición muy importante, que es la pendiente. En este caso, una pendiente negativa. Y es el tirante normal, ¿no? De la ecuación de Manning, y eso ya podemos ir adelantándolo, vamos a tener que la ecuación es 1 sobre Manning del área mojada a la 5 tercios sobre el perímetro mojado a la 2 tercios y por la pendiente a la 1 medio. Entonces, aquí tenemos justamente este término, ¿no? Que el tirante normal va a depender, ¿no? O despejando las ecuaciones, pero igual va a depender de una raíz de una pendiente, ¿no? Y ahora, si esta pendiente le ponemos negativo, ¿cómo me va a salir la raíz? ¿Alguien tiene una idea? La raíz de un número negativo, ¿qué sale? Infinito. Infinito o imaginario, ¿no? Imaginario. Entonces, como va a ser imaginario al momento de nosotros despejar el tirante normal, pues básicamente no vamos a encontrar el resultado. El resultado va a ser un tirante imaginario, ¿no? Entonces, no vamos a tener un tirante normal en un perfil tipo adverso, ¿ya? Por lo que vamos a suponer de que se va a formar una zona 2 y una zona 3 sin tirante normal por esta condición, ¿ya? Ahora, el perfil de flujo que se formaría sería de la misma manera, ¿no? En una zona 2 lo que va a pasar es que el tirante va a ir disminuyendo, ¿no? A medida que va avanzando en el canal, va a ir disminuyendo de tirante, y en la zona 3 vamos a tener el caso de que el tirante va a ir aumentando hasta llegar al tirante crítico, ¿no? O sea, tendríamos esto de acá, esta condición. Listo, ¿no? Entonces, eso sería el caso del canal adverso. Y si analizamos el caso de un canal crítico, no, horizontal, lo mismo. Vamos a ver que en un canal tipo horizontal, igual la pendiente tiene un valor, y el valor que va a tener la pendiente va a ser de 0. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el canal. Imaginemos que esta pendiente es igual a 0. Y de igual manera va a haber solamente un tirante crítico. ¿Ya? Entonces vamos a dibujarlo, el tirante crítico. Ya. Bueno, entonces tenemos el tirante crítico y aquí la ecuación de Manning para hallar el tirante normal. Entonces, para hallar un tirante normal, en realidad se despeja, ¿no? Y en este caso tenemos una S, una pendiente igual a 0 porque el canal es horizontal. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que el caudal multiplica a la rugosidad de Manning y la pendiente va a ir a dividir. ¿Y cómo vamos a hallar el tirante normal? Vamos a despejar de las ecuaciones que están en función del tirante normal. O sea que área está en función del tirante normal. Y el perímetro mojado también está en función del tirante normal, por lo que si nosotros desarrollamos estas ecuaciones, vamos a tener que despejar de acá el tirante normal, y me va a quedar una ecuación donde en el denominador está la pendiente a la 1 medio. Ahora, entonces, dígame cuánto vale 0 a la 1 medio, porque la pendiente es 0. 0 a la 1 medio, ¿cuánto es? 0 a la 1 medio es 0, ¿ya? Y un número, cualquier número dividido entre 0, ¿qué es? ¿Qué es un número dividido entre 0? Infinito. De infinito. Infinito. Entonces, como es infinito, lo que va a suceder es que cuando nosotros queramos hallar el tirante normal, mi tirante normal me va a salir infinito también.
¿ya? De esa manera es que nosotros podemos decir que el tirante normal se va a encontrar en el infinito, ¿no? No es lo mismo que en el anterior caso, que más bien el tirante normal es imaginario. En este caso el tirante normal está así, pero está en el infinito, ¿no? Entonces, como está en el infinito, igual, vamos a tener una zona 2, vamos a tener una zona 3, y se va a formar el mismo perfil de flujo. Vamos a tener este perfil de flujo y vamos a tener este perfil de flujo. Listo, entonces ya hemos definido el comportamiento, digamos, de los perfiles adverso y horizontal, ¿ya? Pero hay algo muy importante en los perfiles de flujo que tienen que entender, y bueno, los más detallados o detallistas se habrán dado cuenta que he estado haciendo esto, ¿no? Poniéndoles cuadraditos, y que he dicho de que va a acercarse asintóticamente hacia el tirante normal, porque es eso. Entonces, ahora algo que yo quiero que entiendan también del comportamiento del perfil de flujo es que siempre en el tirante crítico, siempre cuando tengamos tirante crítico y haya un perfil de flujo que se acerque al tirante crítico, siempre se va a acercar perpendicularmente. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo podemos ver? Porque este va a ser el comportamiento del flujo, pero si nosotros quisiéramos comprobarlo en el cálculo, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, muy sencillo. Vamos a tener DDH sobre DDS, la ecuación de Bres. ¿Ya? Y lo siguiente, es la pendiente del canal menos la pendiente de la energía, ¿no? Y acá abajo vamos a tener 1 menos un número de Flood, ¿ya? Ahora, cada vez que nosotros vamos a ir calculando para un tirante, por ejemplo, para este tirante, digamos un tirante asterisco, vamos a calcular para ese tirante asterisco, bueno, la pendiente de la energía y también el número de Flood, ¿ya? Y me va a dar lo que es el diferencial de H sobre el diferencial de S, ¿ok? Y ahora en este caso, si nosotros calcularíamos para este punto, ¿para qué tirante tendríamos que calcular? A ver, si me dicen cuál es el tirante que se va a formar en ese punto. Chicos, ¿qué es este tirante? Tirante crítico. Es el tirante crítico. Entonces, lo que va a pasar en ese punto es que este tirante crítico va a ser de que el número de Flood en el denominador va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque en condición de tirante crítico, mi número de Flood es igual a 1. Tendríamos SO menos SF, ya da igual eso, pero esto de acá va a ser 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces vamos a tener 0 aquí y DDH sobre DDS. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo que hemos visto en el anterior caso, que SO menos SF dividido entre 0, bueno, cualquier número dividido entre 0 va a salir infinito, ¿no? Y vamos a tener DDH sobre DDS. Ahora, por favor, a ver si se acuerdan de clases de cálculo 1, ¿qué nos representa la derivada de una curva? ¿Tienen alguna idea? Chicos, ¿qué nos representa la derivada de una curva? De cálculo 1. La pendiente. La pendiente, ¿no? Entonces, como nos representa la pendiente, podemos reemplazarlo como, bueno, se lo conoce como tipo M a las pendientes, ¿no? Generalmente en carreteras lo usamos así, ¿no? No sé si en otros lados se los conoce así también, pero algo que tienen que entender de la pendiente es que la pendiente es el cateto opuesto, es la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ya? O la tangente, perdón, la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo es la pendiente, más bien. La tangente de un ángulo es igual a la pendiente, ¿ya? Entonces, si yo quisiera saber, si sabemos ya que esto es la tangente de un ángulo, en realidad este es el ángulo que tiene la curva. Si yo quisiera saber con qué ángulo se acerca la curva cuando llega al tirante crítico, lo único que tengo que hacer es despejar y decir
quiero saber este ángulo y ese ángulo va a ser el arco tangente del infinito, ¿ya? Ahora, como nosotros en nuestras calculadoras no podemos poner infinito, entonces, a ver, quiero que me saquen el arco tangente de un número muy grande. Por ejemplo, en su calculadora pongan 10.000. ¿Cuánto sale el ángulo en la curva donde es el punto del tirante crítico? ¿Cuánto es ese ángulo, chicos? 89, 90 casi. 90, 89.9999. Sí. ¿Ya? Entonces, se va a formar un ángulo de 90 grados cuando llegue al tirante crítico. Y es por eso que aquí, en estos puntos, cuando se aproxima al tirante crítico, es que tenemos un perfil de flujo que llega perpendicularmente, ¿no? Porque tiene que llegar con 90 grados, esta es la pendiente que tiene en este punto, ¿ya? Entonces, esa es una de los comportamientos que presentan los perfiles de flujo, que es muy importante, ¿no? Y se tienen que guardar muy bien en la mente. Cuando llega al tirante crítico es perpendicular. Segundo, vamos a hablar ahora de los tirantes normales. Y yo les había dicho, ¿no? Aproximan asintóticamente hacia los tirantes normales, ¿no? ¿Y ahora por qué es eso? ¿Por qué hay este comportamiento de aproximación asintóticamente? Que asintóticamente significa que no va a chocar con el tirante normal, no va a tener una intersección, pero va a estar cerquita, paralelamente al tirante normal, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale? De la ecuación de Manning. ¿Por qué? Porque, perdón, no de la ecuación de Manning, ya me estoy rayando, de la ecuación de Bresser. De la misma manera que en el otro caso, ¿no? Y es muy sencillo identificarlo. Vamos a tener el diferencial de H sobre diferencial de S es igual a la pendiente del canal menos la pendiente de la energía dividido entre 1 menos el número de Flood. ¿Ya? Entonces, ahora, a ver, vamos a hacer un análisis. Cuando mi tirante, porque analizando los tirantes que se encuentran en este punto, cuando mi tirante se encuentra en este punto, en el tirante normal, ¿cuál va a ser la pendiente de la energía? ¿Ya? Cuando mi tirante se encuentra con tirante normal, ¿no? En realidad no sería el tirante normal, sería un poquito por encima, pero podemos decir de que este tirante es igual al tirante normal. Entonces, cuando el tirante es igual al tirante normal, la pendiente de la energía, ¿a qué va a ser igual? Chicos, ¿qué va a ser igual la pendiente de la energía? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a analizar eso porque estoy viendo que están un poco perdidos en ese punto. Se me escucha, ¿no? Porque ahorita mi celular está, sí, se me escucha. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esta pendiente de energía? Es de la ecuación de Manning. La ecuación de Manning en realidad no es para calcular flujos en condición uniforme. En el primer parcial lo habíamos hecho así. Hemos utilizado la ecuación de Manning para calcular flujos en condición de flujo uniforme, ¿no? Pero la verdad es que la ecuación de Manning nos calcula las pérdidas de energía justamente, ¿no? Pérdidas de energía. ¿Y cómo nos calcula las pérdidas de energía? Con la pendiente de la pérdida de energía, esta que sería igual a lo medio, ¿ya? Si ustedes se acuerdan en Hidráulica 1, tal vez los que han avanzado con el ingeniero Amaya o con el ingeniero Galo, había una ecuación para determinar cuáles eran las pérdidas de energía de Manning, ¿no? Esta ecuación nos permitía, al igual que la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? A calcular estas pérdidas de energía.
¿Ya? Y lo mismo es en este caso, solamente que en canales abiertos. Esta ecuación nos ayuda a calcular las pérdidas de energía y bueno, con una pérdida de energía, que por ejemplo vamos a tener aquí una energía 1, una energía 2 y aquí una pérdida de energía, se va a formar una pendiente de la energía y esa pendiente de energía va a ser esta de acá, ¿no? Entonces nos permite calcular esa pendiente de la pérdida de energía. ¿Ya? Pero muy aparte de eso, es importante que ustedes entiendan y se acuerden de las condiciones de flujo uniforme. ¿Cómo identificamos un flujo uniforme? A ver si alguien me puede abrir su micrófono y decirme cómo identificamos un flujo uniforme. ¿Qué es un flujo uniforme? Nico, Joana. Paulina Real. Paulina Real lo ha dejado la llamada. Interesante. Vamos chicos, alguno debe saber qué es un flujo uniforme. Cuando es turbulento y no es laminar. No, de eso no tiene que ver, ¿no? El Que flujo las, uniforme, dime, Las velocidades. que a las ver. características de nuestro flujo no cambien con respecto al tiempo. Es decir, que, por ejemplo, que el área, que el tirante no varían en respecto al tiempo. Ya, perfecto. Eso es un flujo permanente. Respecto al espacio, era. Entonces, respecto al espacio, se lo uniforme, perdón. Sí, perfecto, está bien, no hay problema. Muchas gracias por responder. Es respecto al espacio, ¿no? Tenemos una pendiente y el tirante. Y este tirante va a ser paralelo a la pendiente del canal, ¿ya? Entonces, justamente cuando explicamos que era un flujo uniforme, habíamos dicho lo siguiente, la siguiente condición. Un flujo uniforme es cuando la pendiente del canal es igual a la pendiente del perfil de flujo y también es igual a la pendiente de la energía. ¿Ya? Entonces aquí va a haber una pendiente que la puedo pintar de rojo, otra pendiente que va a ser igual paralela, ¿no? Aquí en el dibujo no está paralela porque cuesta dibujar para mí, pero bueno, tenemos la pendiente de energía, tenemos la pendiente de la superficie del agua y tenemos la pendiente del canal, ¿ya? Y estas tres pendientes van a ser las mismas. Eso es una condición de flujo uniforme. Entonces aquí hay algo que quiero que vean, ¿no? Justamente es esto, la pendiente del canal y la pendiente de energía, ¿ya? Entonces es por esta razón, por esta igualdad, que cuando calculamos la ecuación para flujo uniforme, ¿no? Generalmente lo que hacemos es, en vez de tener la pendiente de energía aquí en la ecuación, la cambiamos y la ponemos la pendiente del canal. ¿Por qué? Porque la pendiente del canal va a ser igual a la pendiente de la pérdida de energía, por condición de flujo uniforme. ¿Ya? Entonces, de aquí ustedes se acordarán del primer parcial, despejaban el tirante normal y así hallaban lo que es este tirante normal. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez dicho eso, es muy importante que ahora entiendan a la reversa, ¿no? Si en este tirante es muy cercano al tirante normal, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros, en vez de despejar aquí el tirante normal, despejaríamos la pendiente del canal, o bueno, no, la pendiente de la energía con el tirante normal, ¿no? Sabemos que cuando llega al tirante normal, bueno, aquí tenemos la pendiente de energía, ¿no? Y aquí, en vez de poner área mojada de cualquier tirante, vamos a hallar el área mojada normal y el perímetro mojado normal, por esta condición de flujo uniforme. Cuando el tirante es normal y se encuentra en condición de flujo uniforme, esta pendiente de energía va a ser igual a la pendiente del canal, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si ustedes despejan de esta ecuación la pendiente y hallan esa pendiente, la pendiente les va a salir la pendiente del canal, ¿ya? Y si les sale la pendiente del canal, aquí vamos a reemplazar la pendiente del canal
y vamos a tener diferencial de H sobre diferencial de C. Pendiente del canal menos pendiente del canal va a ser 0. ¿Ya? ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice que la variación del tirante en función del espacio es igual a 0? ¿Alguna idea? Es una pendiente horizontal. Pendiente horizontal es cuando la pendiente es igual a 0. ¿Ya? Pero en este caso no sería así, ¿no? Aunque estamos hablando igual que sí, es una pendiente, ¿no? Pues de eso no me he dado cuenta. Pero Es decir, la pendiente de la curva, perdón, la derivada es... la pendiente de la curva sería igual a 0. Sí. Pero en este caso, lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Que ddh sobre dds nos representa justamente a la variación del tirante en función del espacio, ¿ya? Y cuando esa variación del tirante en función del espacio no existe, significa que este tirante no va a variar en función del espacio. Y cuando el tirante no varía en función del espacio, estamos hablando de una condición de flujo uniforme, ¿ya? Entonces, si se acuerdan de aquella vez cuando hemos explicado que era un flujo uniforme, habíamos dicho lo siguiente, que ddh sobre dds es igual a 0. Eso significa que el tirante no va a variar en función del espacio, ¿ya? De ahí es que, ¿qué podemos decir? Que cuando el perfil de flujo se acerca al tirante normal, tiene una condición de flujo uniforme, ¿no? Entonces, vamos a tener este caso, por ejemplo. Tenemos un perfil tipo S, ¿ya? Donde tenemos el tirante crítico por encima del tirante normal. Y aquí sale mi condición de borde. Y se acerca asintóticamente. Y cuando se acerque al tirante normal, lo que va a pasar es que el perfil va a mantener su mismo tirante. Va a mantener, va a mantener, va a mantener, va a mantener hasta el infinito. Y aquí que podemos ver que este tirante y este otro tirante y el que se va a formar después, mucho después, todos van a ser iguales. Y eso es condición de flujo uniforme, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a suceder es que cuando se acerque hacia el tirante normal, la razón es de que la pendiente de esta del canal menos la pendiente de energía, no, que esta pendiente de la energía va a ser la pendiente del canal. Y como la pendiente del canal va a ser menos la pendiente del canal y va a salir 0, es que vamos a tener la condición de flujo uniforme, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos identificar ese comportamiento de flujo. ¿Alguna duda? ¿O no les ha quedado muy claro lo que les acabo de explicar? ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿Todo claro, chicos? ¿Claro o no claro? Chicos, Está claro. ya. Perfecto, entonces, así es como identificamos el comportamiento de estos perfiles de flujo. Listo, ahora, ¿qué nos toca? Nos toca identificar y justamente vamos a velar de las condiciones de borde. Ya, entonces vamos a tocar el tema de condición de borde, condiciones de borde, que tanto les había explicado de las condiciones, bueno, no explicado, sino les he mencionado bastante, ¿no? Condiciones de borde. ¿Qué es una condición de borde? Podemos verla de esta manera. Vamos a tener nuestro canal, ya, digamos un canal cualquiera. Y, por ejemplo, en este primer punto, en esta primera sección, vamos a medir un tirante. Este tirante. Y en este segundo punto, en esta otra sección, vamos a medir este otro tirante. ¿Ya?
únicamente con estos dos datos, este tirante 2, este tirante 1, yo puedo calcular el perfil de flujo que se va a formar aquí. Solamente voy a necesitar algunos datos extra, como puede ser caudal, como puede ser pendiente, como puede ser rugosidad, ¿ya? Y bueno, obviamente la geometría del canal, ¿no? Si es un canal trapezoidal, es un canal rectangular, ¿no? Pero yo con estos datos, los dos tirantes medidos, lo que va a pasar es que como hemos medido en este tirante y en este otro tirante, se va a formar un perfil de flujo. Y ese perfil de flujo tiene que formarse de tal manera de que estos tirantes lleguen a esos dos puntos que podríamos considerar como puntos por los que sí o sí debe pasar un tirante de flujo, puntos obligados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que puede pasar es de que se puede formar un resalto hidráulico y de esa manera vamos a poder llegar obligadamente a este otro tirante y obligadamente a este otro tirante. Entonces, las condiciones de borde, de manera sencilla, pueden entenderlo como puntos obligados, ¿ya? Pero un poquito más detallando, vamos a hablar de condiciones de borde aguas arriba. Ya. Condiciones de borde aguas arriba. ¿Cuáles son los tipos de condiciones de borde aguas arriba? Generalmente, y la más conocida de una condición de borde aguas arriba es una compuerta. ¿Ya? Y una compuerta, ¿qué va a ocasionar? Como pueden ver, una compuerta va a generar justamente este punto obligado que les menciono. Si digamos por aquí encima hay agua, un tirante, lo que va a pasar es que sí o sí el tirante desde este punto, de esta condición de borde, va a tener que salir con el tirante que va a ser el tirante de la compuerta, ¿no? Y sí o sí tienen que salir con ese tirante. No puede salir por encima. Bueno, a no ser de que, por ejemplo, aquí tengamos un hueco en la compuerta, ya vamos a tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Pero bueno, eso es un caso especial, ¿ya? Sí o sí tiene que salir por debajo de la compuerta. Y hablando de aguas arriba, ¿no? Estamos hablando de que de perfiles, de qué perfiles depende la forma de los perfiles en base a su condición de borde aguas arriba, ¿no? Y esos perfiles de los cuales dependen de la condición aguas arriba son los perfiles supercríticos, ¿ya? Y tal vez se acuerdan de, bueno, tal vez con el ingeniero lo han visto, cuando han hablado de secciones de control, la sección de control justamente era una sección que nos delimitaba, que era de dos condiciones de borde, ¿no? O sea, es como si la sección de control, que es el tirante crítico, nos separara los perfiles subcríticos de los perfiles supercríticos. A eso se refería con delimitar las condiciones de flujo. Entonces, aquí, por ejemplo, este tirante crítico, arriba del tirante crítico vamos a tener tirantes subcríticos y por debajo tirantes supercríticos. Y cuando hablábamos de secciones de control también habíamos dicho de que en perfiles supercríticos los cambios que se van a producir del perfil de flujo van a ser hacia aguas arriba. Y en perfiles supercríticos los cambios que se van a producir en el flujo van a ser hacia aguas abajo. ¿Por qué es eso? Por la celeridad de la onda, ¿ya? La celeridad de la onda en aguas arriba, bueno, en un perfil subcrítico, perdón, la celeridad de la onda es menor a la velocidad del flujo, ¿no? Perdón, sí, es menor a la velocidad, perdón, es mayor a la velocidad del flujo, ¿ya? Y con celeridad de onda tienen que entender de que es la velocidad de las ondas que se propagan dentro de un flujo o un canal, ¿no? Entonces, si hay ondas que se propagan aquí y estas ondas van a superar las fuerzas de velocidad de flujo en un canal supercrítico, si nosotros ponemos cualquier cosa o lanzamos una piedra, por ejemplo, cuando esta piedra choque en el agua, lo que va a pasar es de que va a formarse ondas.
y estas ondas van a tender a ir hacia aguas arriba, ¿ya? Aguas arriba, por si acaso, con aguas arriba, si alguno no ha entendido, es el punto donde, si nosotros, digamos, estamos aquí mirando, y si miramos hacia donde fluye el flujo, donde fluye es aguas abajo. Y atrás de nosotros es aguas arriba. Entonces, eso para los que no han entendido. Bueno, no, entonces, cuando lanzamos esta piedra, lo que va a pasar es que se van a generar ondas. Estas ondas tienen una celeridad mayor, que es la velocidad de las ondas, por lo tanto superan a la velocidad del flujo y tienden a propagarse hacia aguas arriba. Mientras que si lanzamos una piedra para un perfil supercrítico, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Estas ondas que se van a formar aquí dentro del agua van a ser superadas por la velocidad del fluido. Por lo tanto, como van a ser superadas, los cambios que se van a producir en un perfil de flujo van a ser hacia aguas abajo, ¿ya? Entonces, de la misma manera, en este caso, por ejemplo, vamos a tener un perfil supercrítico. ¿Por qué? Porque estamos viendo una zona 3, y en la zona 3 habíamos visto que siempre va a ser supercrítico la zona 3. ¿Ya? Entonces, esta zona 3 siempre va a ser supercrítico. Entonces, yo con lo que me refiero a cambios del flujo hacia aguas abajo, lo que va a pasar es que si esta compuerta que tenemos, que es una condición de borde, la subiéramos, empezaríamos a subir, lo que va a pasar es que va a haber un cambio en mi perfil de flujo. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser el cambio? Pues vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si está muy por debajo, mi perfil de flujo que se va a formar va a ser así. Va a llegar al tirante crítico. Aumentamos la altura de la compuerta, va a formarse otro perfil de flujo. Está cambiando en realidad los tirantes, todo, ¿no? El área mojada, todas esas condiciones. Entonces vuelvo a abrir un poco más, abro un poco más y así, ¿no? Y esos cambios que se están produciendo del tirante, del perfil de flujo, son, como ustedes pueden darse cuenta, hacia aguas abajo. Es como si estaríamos calculando de izquierda a derecha, ¿ya? Y cuando hagan los métodos de cálculo correspondientes tienen que acordarse también de eso, para calcular perfiles de flujo siempre de izquierda a derecha, ¿ya? En perfiles supercríticos. Bueno, entonces tenemos esta condición de borde que serían las compuertas en un perfil de flujo supercrítico, ¿ya? ¿Qué más hay? ¿Qué otro tipo de condición de borde hay dentro de lo que son los perfiles supercríticos? Cuando no tenemos ninguna condición de borde, o sea, cuando no tenemos ninguna compuerta, ¿qué va a pasar? Cuando no tenemos ninguna compuerta, vamos a utilizar un teorema que se llama teorema de Jäger. Teorema de Jäger. ¿Ya? Teorema de Jäger. Jäger, bueno, a algunos les va a parecer familiar ese apellido. Así que, teorema de Jäger. Vamos a tener que el teorema de Jäger nos dice que cuando no hay condición de borde, tal vez sería mejor anotarlo, cuando no tenemos condición de borde, cuando no tenemos condición de borde, la condición de borde natural
es el tirante crítico. Listo. O sea que cuando no tenemos una condición de borde, vamos a asumir de que el tirante crítico es mi condición de borde natural. Entonces, si aquí, por ejemplo, tuviéramos un perfil tipo M, donde, uy, esto está muy feo, donde tendríamos el tirante normal. Esto lo estoy viendo como un tirante. Cuando no tenemos una condición de borde, no hay ninguna compuerta ni nada. Por teorema de Jäger, vamos a decir que mi perfil de flujo, ese punto pivote por el cual tiene que empezar, es el tirante crítico. Y del tirante crítico ya vamos desarrollando lo que es el perfil de flujo, y este perfil de flujo se va a acercar asintóticamente al tirante normal, ¿no? Entonces, eso por el teorema de Jäger, ¿ya? Luego, ¿qué más? También tenemos otro tipo de condición. Puede que haya una compuerta, ¿no? Puede que haya una compuerta. Y aquí, por ejemplo, va a estar por encima, bueno, por tirante crítico, digamos, tirante crítico aquí y tirante normal acá. Mejor lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar un perfil de flujo tipo M, donde, o tipo S, perdón. Tipo, el tirante crítico va a estar por encima del tirante normal. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una condición de borde que va a ser las compuertas, ¿qué va a pasar? Este aquí va a salir el tirante y va a llegar al tirante normal, pero mientras más vamos aumentando la compuerta, mientras más vamos aumentando, va a llegar un punto en donde va a estar generalmente por encima del tirante crítico. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Aquí vamos a tener un tirante, va a bajar, va a llegar al tirante crítico y va a haber una inflexión. Esto de aquí se conoce como inflexión. ¿Ya? Inflexión. Entonces, puede haber el caso que tengamos una compuerta, nos puede poner en un ejercicio una compuerta, pero también es necesario verificar si este tirante crítico está por debajo de la compuerta, entonces el perfil de flujo siempre va a salir por el tirante crítico, nunca va a salir por la compuerta. No existe este perfil de flujo, no existe uno en el que venga hacia el tirante crítico de esta manera, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque primeramente aquí estamos violando una de las leyes, podrían ustedes considerar como ley, donde el tirante en la zona 1 siempre tiene que ir aumentando de tirante, no puede ir disminuyendo, y aquí está disminuyendo, ¿no? Y tampoco podemos decir lo siguiente. Bueno, esto sí puede haber, hay otro tipo de inflexión, ¿ya? Esto no vamos a negar de que puede ocurrir. Voy a mostrar el otro tipo de inflexión. En realidad son dos tipos de inflexión que van a ocurrir, uno que parte por el tirante crítico y puede haber otro tipo, que sería, digamos, aquí tenemos un perfil de flujo y aquí una condición de borde, ¿ya? Y de esta condición de borde imaginemos que no llega al tirante crítico, en realidad tiene que ser así, ¿no? Tiene que llegar al tirante crítico y chocar, pero imaginemos que no lo hace. Imaginemos que viene este perfil de flujo, chan, 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 llega hasta esta zona de acá y aquí hay un choque. ¿Puede ocurrir eso? Sí puede ocurrir, tranquilamente, la compuerta está por encima. ¿Qué va a ocurrir aquí? Igual, lo mismo, se llama inflexión.
¿ya? Entonces, ese es otro tipo de condición de borde que se produce, las condiciones de borde por inflexión, ¿ya? Y más importante aún, de una condición de borde aguas arriba, puede ocurrir lo siguiente también. Puede ocurrir que tengamos dos tramos de canal, uno con una pendiente A y otro con una pendiente B. Lo que queremos entender es que estas dos pendientes son distintas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, incluso pueden ver lo siguiente y se puede analizar de que esta pendiente es mayor que esta otra pendiente, así que puede ocurrir fácilmente que en esta pendiente se produzca un perfil supercrítico, donde el tirante crítico va a estar por encima del tirante normal, ¿ya? Y en esta otra pendiente, en el SB, va a producirse otro caso, donde tenemos el tirante crítico y el tirante normal por encima, que va a ser un perfil tipo M, ¿no? ¿Por qué estoy analizando de esta manera? Porque aquí la pendiente va a ser fuerte, aquí la pendiente va a ser suave y va a aumentar mi tirante normal. Entonces, a ver, chicos, ustedes podrían suponer, y yo les pregunto a ustedes, podrían suponer lo siguiente, esto de acá, donde pueden ver de que el tirante crítico es el mismo en ambos tramos del canal. ¿Pueden decir que es correcto o es incorrecto? ¿Qué piensan ustedes? Yo puedo suponer que es así o no puedo suponer que es así y en realidad está mal este gráfico y debería ser distinto el tirante crítico en la zona 2 y en la zona 1 otro tirante crítico. A ver, díganme, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que está bien así y si creen que está bien así, por qué creen que está bien así? Ya, entonces, a ver, vamos a aclarar esto y por lo que les estoy preguntando. ¿Por qué estos dos tirantes críticos son los mismos? Me gusta que se borre completamente. No se nota muy bien tal vez en la gráfica, pero son los mismos tirantes, ¿ya? ¿Por qué son los mismos? ¿Por qué en mi tramo 1 y en el tramo 2 son iguales los tirantes críticos? Porque al momento de calcular el tirante crítico con esta ecuación, caudal al cuadrado, ancho superficial, la gravedad por el área del cubo, igual a 1, esta ecuación depende del caudal y depende de las condiciones geométricas. Aquí están las condiciones geométricas y aquí está el caudal. Pero no depende de la pendiente. Así que, como pueden ver, por mucho que mi pendiente cambie, si mi canal sigue manteniendo la misma forma, por ejemplo, un canal rectangular de dimensiones conocidas, si sigue manteniéndose esta forma del canal, no importa que mi pendiente sea más fuerte, más baja, siempre el tirante crítico va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque depende únicamente de la condición geométrica y del caudal, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que ustedes deben comprender al momento de elaborar perfiles de flujo, ¿no? Primero tienen que darse cuenta de que este tirante crítico que se va a formar en ambos tramos va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo tirante crítico, a no ser que tal vez aquí tengamos un canal rectangular y en la zona 2 un canal trapezoidal. En ese caso sí puede ocurrir que este tirante crítico sea mayor o menor, ¿ya? Pero lo que sí va a cambiar es el tirante normal, porque el tirante normal sí depende de la pendiente, y no solo depende de la pendiente, también depende de la rugosidad. Así que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un canal de misma pendiente, pero aquí una rugosidad, digamos, de pasto, y aquí otra rugosidad de hormigón, entonces, ¿qué va a pasar? El tirante normal va a aumentar o va a disminuir, va a haber dos tirantes normales distintos, ¿ya? Así que
de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, y esto es algo que les está explicando, que viendo la gráfica se puede explicar fácilmente, ¿no? Pero en lo que estábamos, ¿no? Lo que estábamos era justamente condición de borde aguas arriba, ¿no? Vamos a resumir. Tenemos condición de borde por compuerta, condición de borde por el teorema de Jäger, que va a ser tirante crítico, inflexión, y también puede ser condición de borde por el último punto de cálculo en una sección o un tramo anterior, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Es a último punto de cálculo en una sección o tramo anterior. Digamos, si nosotros tenemos un perfil de flujo, ya aquí vamos a analizar este canal, el primer tramo. Decimos, no hay una compuerta aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, como no hay una compuerta, vamos a utilizar teorema de Jäger. Va a partir del tirante crítico y va a acercarse hacia el tirante normal. Pero no se va a acercar infinitamente. ¿Por qué? Porque automáticamente nos damos cuenta que hay otro tramo en el siguiente punto de cálculo. Y otro tramo significa otra altura normal, por ejemplo, ¿no? Que va a cambiar los cálculos, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos perfiles de flujo, solo calculamos por tramos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a calcular el tramo 1 hasta el último punto del tramo 1, el tirante. Y una vez queremos calcular el tramo 2, este tramo 2 no va a empezar, digamos, de este tirante crítico y va a irse hacia el tirante normal. No va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, son puntos obligados, puntos pivotes, y el comportamiento de un perfil de flujo no es el que se va a ir hacia arriba automáticamente sin ninguna razón, ¿no? Generalmente el comportamiento de flujo va a seguir nomás este tirante su camino. Así que, como va a seguir su camino, tenemos que partir sí o sí desde este punto pivote y, bueno, ya de ahí empezar el cálculo a desarrollarse y va a llegar al tirante crítico. ¿Ya? Entonces, de aquí quiero que entienda que también una condición de borde puede ser el último punto en un tramo anterior, ¿no? El último punto del tirante en un tramo anterior. Así que estas son las condiciones de borde aguas arriba, que están aquí. Y que nos van a servir, junto con las condiciones de borde aguas abajo, a entender un poquito más de los perfiles de flujo, y posteriormente vamos a hacer ejercicios de dibujos de perfiles de flujo para que ustedes ya estén mejores en este tema, ¿ya? Y bueno, también mencionarles que si son buenos en identificar estos perfiles de flujo, su examen de segundo parcial va a ser el examen más sencillo, porque el examen del segundo parcial del ingeniero CLM es simplemente dibujar un perfil de flujo. Pero si ustedes se saben bien esta teoría, el perfil de flujo que les va a dar el ingeniero es súper sencillo, ¿no? Si estuvieran, por ejemplo, con el doctor Mauricio Villazón, vieran que los perfiles de flujo que se pueden formar ahí, en esos ejercicios que les dan de examen, son perfiles de flujo muy complicados. Bueno, no son complicados, pero requieren de un poco más de análisis que los que les va a poner el ingeniero CLM, ¿ya? Entonces, tienen que ir revisando y estudiando para que cuando llegue su examen segundo parcial van a ver que va a ser súper sencillo. Si se aprende muy bien este tema, se van a sacar 100. Bueno, chicos, entonces, ahí quedaríamos la clase de hoy día. En la siguiente clase vamos a ver la condición de borde aguas abajo, identificación de perfiles de flujo en tramos de canal, y después el método de cálculo. Vamos a utilizar el método del paso directo, y con eso ya estamos listos para el examen. Así que, chicos, eso sería la clase por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.